por acompañarnos en AM. Estamos listos para comenzar a hablar sobre ataques de pánico. Me acompaña el licenciado Gilberto Aldana. Bienvenido. Bueno, encantado, Beatriz, por estar aquí contigo y con todo tu programa y tu audiencia. Me quito esto porque vamos a poder conversar, pero recuerden la importancia de las medidas de bioseguridad para mantener a raya el COVID-19 en esta temporada que está alta la cosa. Licenciado, cuando hablamos de ataques de pánico, lo definen como episodios repentinos de miedo intenso. ¿Cómo podemos explicar esto del miedo intenso? ¿Cómo diferenciar un episodio de miedo normal de un ataque de pánico? Muy bien, fíjense algo, cuando nosotros hablamos de trastorno de pánico, tenemos que tomar en cuenta lo que va a ser los trastornos de ansiedad o el trastorno de ansiedad. ¿Sí? De hecho, antes de llegar a pánico, yo prefería conversar un poquito sobre lo que es la ansiedad para que las personas puedan entender cuando nosotros estamos refiriéndonos al ataque de pánico. Fíjense algo, cuando nosotros hablamos de ansiedad, vamos a tener otra relación que tenemos que establecer con el miedo. ¿Qué pasa con el miedo? ¿Sí? El miedo, cuando usted tiene un estímulo que puede ser percibido como algo que puede atentar contra tu salud, contra tu vida, se van a disparar una serie de respuestas que nosotros no vamos a discriminar a primera vista. Por ejemplo, aumentan los latidos del corazón. Hay hiperventilación, es decir, usted empieza a respirar un poquito más rápido, más rápido, más rápido, ¿cierto? Aumenta la sudoración de las manos, las pupilas se dilatan, ¿sí? Es decir, usted comienza a tener una serie de cambios que va en función de o prepararlo para enfrentarse a ese estímulo que le genera esa sensación o esa respuesta o huir. Totalmente. ¿Cierto? ¿Qué pasa? ¿Por qué hago la relación del miedo con la ansiedad? Porque con la ansiedad no existe un estímulo particular. Usted puede estar viendo televisión, usted puede estar en el parque, usted puede estar jugando con su hijo, su hija, y de repente empieza a sentir que los latidos del corazón empiezan a aumentarle, empieza la sudoración, empieza el malestar, ¿sí? Siente que le falta el oxígeno porque está hiperventilando y puede en estos casos marearse. Esto nos lleva a que por lo general las personas interpretan esta sintomatología como uno, o le está dando un infarto, o dos, le está dando un evento cerebrovascular. Y esto hace, bueno, toda la serie de conductas de emergencia que hacen las personas. Pues, por favor, lléveme a la sala de emergencia, me está dando algo, me siento muy mal. Y cuando llegan a urgencia, ¿qué les dicen los médicos? Usted lo que tiene es un problema de ansiedad. Esto es un primer golpe para la persona. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando te dicen que tiene un componente psicológico la sintomatología, las personas creen que es que lo están haciendo adrede, que lo están inventando, que tienes un problema psicológico, pero desde el punto de vista de que se asocia a la locura, y esto tiene un impacto muy negativo en las personas. Con respecto a lo que dice, ¿qué tan importante es no juzgar a alguien que está comenzando a sufrir ataques de ansiedad? Lo primero que yo sugeriría es entender que la ansiedad existe y que hablamos de trastorno de ansiedad. Cuando hablamos de la ansiedad es cuando usted le echa sal a la comida, ¿sí? Y cuando hablamos de trastorno que se pasó de mano, todos podemos estar ansiosos. Por ejemplo, tengo que llegar temprano a una entrevista de trabajo y consigo cola, necesito dar una presentación en público, ¿sí? Tengo que hacer un examen y eso te va a generar ansiedad. Pero ¿qué pasa? Pasa a esa situación que te genera el malestar y se va. El problema del trastorno es cuando ya comienza a hacerse incapacitante. Ya se me dificulta cumplir alguna de mis funciones cotidianas, me empieza a afectar mis relaciones, incluso hasta interpersonales. La sexualidad es una de las primeras conductas que se afecta cuando las personas tienen dificultades de ansiedad. Pero entonces ahora vamos al pánico. ¿Qué es el pánico entonces? La primera pregunta que me hiciste al principio. El pánico, vamos a verlo como un edificio que tiene varios pisos y está el penthouse, el último piso. El trastorno de pánico es el penthouse del edificio de la ansiedad. Por lo general, las personas comienzan a reprimir o no darle la importancia a la manifestación de esta sintomatología de la ansiedad, porque siento que lo puedo controlar. Déjame respirar un poquito, déjame tomarme un jugo, déjame fumar, déjame escuchar música, y empezamos a darle como que no la importancia que amerita la asistencia psicológica de esta sintomatología. Esto en el transcurso del tiempo va a ir aumentando. Es típico que llegan los pacientes y te dicen, no importa, yo le voy a pedir una cita, voy para el Hospital Vargas a que me atiendan. Pero te llaman es cuando están en estado de trastorno de pánico, porque por tiempo han venido reprimiendo o han venido negando la primera señal que te está dando. Eso es así como un carro, que tú vas manejando y empiezas a escuchar un ruido en la rueda y no le haces caso, hasta que la rueda se sale. Es que no estamos acostumbrados a hablar de estos temas. ¿Todos en algún momento vamos a llegar a experimentar al menos un ataque de pánico o no necesariamente?
necesariamente. Sí, problemas de ansiedad. Ok. Y de hecho, hay ansiedad que puede ser así como gustosa. Por ejemplo, la primera vez que tú vas a salir con alguien que a ti te gusta y bueno, y estás en la playa y estás compartiendo, estás un poquito ansioso. Eso es normal que nos pueda pasar. El momento que te vas a casar y que estás entrando a la jefatura o estás entrando a la iglesia, estás un poquito ansioso. Pero ya cuando hablamos de trastorno es la intensidad. Y cuando hablamos de trastorno de pánico, ya lo que va a caracterizarlo es que es discapacitante, ¿sí? La persona ya no es un nerviosismo que va a presentar, ya la persona puede tener limitaciones para la realización cotidiana de sus actividades diarias. De hecho, hasta sus vínculos afectivos. Por ejemplo, se afecta a la familia. Mi mamá siempre está como con una moridera, mi mamá siempre está con un nerviosismo, no sabemos cómo tratarla. Y todo va en función del desconocimiento. No sé cómo abordar estos casos. Y pareciese que cuando uno le dice a alguien que tiene que ir a un psicólogo, entonces es como un insulto. Y no debería ser visto de esa forma. Nosotros como psicólogos actuamos como asesores y sobre todo en la intervención clínica de estos casos. ¿Se cura? Bueno, más que curar, porque no hablamos de una enfermedad. No, esto no es una enfermedad, esto es un trastorno. Lo que se hace es controlarse y aprender a identificar qué puedo estar pasando por situaciones de ansiedad. Hablando de identificar que podemos estar pasando por trastornos de ansiedad, usted mencionó algunos síntomas como taquicardia, sudoración, quizás se nubla la mente, la vista. ¿Qué hacer si alguien cercano está sufriendo un ataque de pánico y nosotros estamos allí? ¿Cuáles son esos primeros auxilios que podemos brindarle? Muy bien. Tratar de lo que nosotros llamamos en psicología el yo auxiliar. ¿Qué es el yo auxiliar? Bueno, es que usted le va a prestar apoyo, contención a la otra persona. Claro, la dificultad es, y sí es muy importante esto que las personas tengan en cuenta, Beatriz, es que a primera vista, si usted no es especialista, tranquila, siéntate. Eso es contención, más no criticar. Bueno, pero ¿qué te pasa? Eso es algo que tú tienes que controlarlo, tú puedes controlar eso. No, porque lo que vas a hacer es que la persona se sienta rechazada, cuestionada y vas a aumentar los niveles de ansiedad. Y se aísle después, más adelante, Pasa que al final la sintomatología hace que los otros se den cuenta, pero aumenta el nivel de malestar psicológico y eso lo que va a hacer es generar mayor incomodidad tanto en el paciente como en su vínculo familiar. Licenciado, quiero compartir con usted un testimonio. Es una señora quien pidió no ser identificada, sin embargo, quiso hablar sobre todo lo que ha traído a su vida los ataques de pánico. Pues descubre qué lo está generando. Muchas veces decide simplemente evadir esa situación y no ir a terapia. Y quisiera pues rescatar, tomando en cuenta el testimonio, la importancia de ir a un especialista. Excelente. Este testimonio es una de nuestros pacientes que asiste al servicio de psicología del Hospital Vargas de Caracas y también está siendo asistida por el servicio de psiquiatría. Es muy importante, por favor, usted que nos está viendo, no hay necesidad de incrementar su malestar, su incomodidad, el desconocimiento, incluso a veces hasta el rechazo de sus familiares, de sus personas cercanas cuando usted tiene un problema de ansiedad. Busque ayuda, busque asesoramiento, ¿sí? Hay cosas que no podemos hacer por nosotros mismos. Por ejemplo, se está botando el agua de la canilla de mi fregadero y bueno, yo lo trato de arreglar. Si yo no puedo, busco al especialista, al plomero para que me ayude. Si yo veo que no puedo prender el carro por mis propios medios, busco a alguien que me ayude. Igual pasa en estos momentos. Si usted intenta controlar la sintomatología ansiosa y no logra con éxito hacerlo, entonces busque ayuda, porque ¿qué va a pasar? Esto va a venir incrementándose, esto se va a venir intensificando y va a terminar generando un trastorno de pánico. Esto lo va a limitar enormemente en su vida laboral, en su vida de pareja, en su vida familiar, en su vida personal, porque a pesar de que la persona por lo general no fallece, no muere de este tipo de trastorno, pero sí es muy molestoso, es muy incómodo levantarse con nerviosismo, ir al mercado con nerviosismo. Ciertamente es importante que las personas tomen en cuenta que estamos en una situación actual donde existen otras variables que han venido incrementando la posibilidad de generar problemas de ansiedad. Sabemos que el COVID-19, bueno, nos genera mucha ansiedad, las muertes, las medidas de bioseguridad, los cambios en nuestra cotidianidad que hemos tenido, nos afectan a nosotros. Ya vamos a hablar sobre el impacto del COVID en nuestra salud mental. Es momento de hacer una nueva pausa. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Hoy estamos hablando sobre ataques de pánico. Me acompaña el licenciado Gilberto Aldana. Gracias por acompañarnos en esta última parte del programa. Recuerden, estamos hablando sobre ataques de pánico con el psicólogo Gilberto Aldana. ¿Los ataques de pánico pueden heredarse? No heredarse, pero sí aprenderse, muy importante. Okay. ¿Sí? Puede pasar que
tengamos una predisposición, porque hay personas que desde el punto de vista biológico son más reactivas. Hay unas que son un poco más tranquilas, que usted lo ve, pero hay otros que son más reactivos. Esas personas tienen una predisposición, ¿no? Pero desde el punto de vista conductual. Sin embargo, si yo estoy en un ambiente familiar donde yo veo que mi mamá, mi papá, mis hermanos son muy ansiosos, yo voy a ir a través del aprendizaje vicario aprendiendo esos patrones y cuando ya sea adulto voy a generar eso. O incluso adolescente también, o niño, ¿sí? Porque eso lo estamos viendo ahorita, Beatriz, con la situación del COVID. Tanto niños como adolescentes pueden generar problemas de ansiedad. Ok. Es momento de leer algunas preguntas que han hecho nuestros televidentes. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Sebastián nos escribe, buenos días. Cuando estoy en una situación que me da miedo, me empieza a faltar el aire, me da taquicardia, empiezo a sudar frío, pero empiezo a inhalar y a exhalar y pensar en cosas que me relajan y me calmo. La pregunta es, ¿eso puede ser indicio o un ataque de pánico o ya es un ataque de pánico? ¿Es un indicio o es un ataque de pánico? Excelente pregunta y esto lo vamos a generalizar a otras personas. Sí, ya estás coqueteando con el trastorno de pánico. En mi experiencia clínica de casi ya 20 años, ¿qué cosas hemos podido identificar que facilita que las personas generen un ataque de pánico? Tres cosas, tres características de persona muy importantes. Uno, que la persona siente que tiene muchas responsabilidades. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Usted es el psicólogo, usted es el economista, usted es el contador, usted es el médico de la familia. Tiene múltiples responsabilidades. Dos, no sabe cómo salir de esas responsabilidades. Ese es mi mamá, ese es mi hermano, yo lo debo ayudar, ¿cómo hago aquí? Es mi trabajo, ¿qué debo hacer? Y tres, la sensación de que no puede escapar de esa situación. Se siente con una gran sobrecarga. Y es la persona que se reserva todo. ¿Cómo está todo? Bueno, esperando un día malo para ver cómo es. ¿Cómo te sientes? Bien, para adelante. Y eso tarde o temprano va a generar que por la acumulación de todo este estrés, de todos estos problemas, que usted se siente sobrecargado, va a generar ansiedad. Entonces, usted puede inhalar, puede exhalar, pero mientras usted no cambie sus estilos de vida, sus características conductuales, va a ser siempre predispuesto a manifestar problemas de ansiedad. También nos llega otra pregunta, esta vez de Lomeli. ¿La tensión de ver mucha gente a tu lado es un miedo o no? Bueno, hay personas que tienen fobia. ¿Sí? Fobia a la aglomeración de personas y sobre todo ese tipo de fobia se ha exacerbado con esta situación de COVID por el distanciamiento físico. Entonces es normal que esto le vaya a generar ansiedad. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y la ansiedad? El miedo es cuando un estímulo que en verdad te puede hacer daño. Si tú ves un tigre que se te viene encima, eso es miedo. Si tú estás en medio de un terremoto, eso es miedo. Pero cuando ese estímulo normalmente no debería agredirte, entonces hablamos de ansiedad. Siguen llegando preguntas. Sí. Graciela nos escribe. En mi caso me dieron varios ataques de pánico en el metro. Hoy en día lo evito a toda costa. Me empieza a dar taquicardia. Me da ansiedad por llegar rápido. La respiración es muy rápida. Situación que no se la deseo a nadie. Pienso muchísimo montarme en un ascensor. Sí, estamos hablando de una persona que es ansiosa y esto va a venir tal cual como está aconteciendo acá. Fíjense que ella tiene dificultades para ir al metro, para montarse en ascensores, tal cual como cuando usted echa una gota de tinta en un papel que empieza a irradiarse, igual va a pasar. En la medida que pase el tiempo van a ser más situaciones, más eventos que usted va a evitar como una forma de poder afrontar la situación de ansiedad. También nos escribe Cristina. Cristina. Los pacientes que sufrimos de esta patología de ataques de pánico no sabemos cuándo se presentan. Yo comencé a padecer de este trastorno a raíz de la muerte de mi madre, pero no se lo deseo a nadie. En esos momentos creo que se me va la vida. Sí, por lo que conversé. Muchas veces existen, Beatriz, situaciones de duelo, por ejemplo, como la muerte de la mamá de la chica que acaba de escribir, o situaciones, por ejemplo, de que me botan de un trabajo. Es decir, eventos que para mí son impactantes y por no haber tenido el asesoramiento psicológico, poder expresar, poder tener o recibir las sugerencias profesionales necesarias, empezamos a acumular todas estas emociones negativas y terminamos generando un problema de pánico. También nos escribe Ismara. Ya vamos a compartir con usted la pregunta. Buenos días, ¿es posible que los niños sufran ataques de pánico? Conozco un caso de un niño de 10 años que le da miedo salir a la calle, empieza a sudar, taquicardia, etc. ¿Qué hacer en estos casos?
Las personas a veces tienen la creencia que los niños y a los adolescentes no presentan problemas psicológicos porque no están preocupados, porque no tienen que pagar la renta, porque no tienen que trabajar. No, los niños y adolescentes pueden generar problemas psicológicos como trastornos de ansiedad a consecuencia de separación de los papás en casos de divorcio, lo que estamos viviendo ahorita con la emigración de muchos papás, que entonces el niño queda con la abuela. Esto lo vemos a diario en nuestro servicio de psicología en el Hospital Vargas. Entonces la respuesta es sí, puede estar presentando un problema de pánico. Habría que indagar cuál es la causa de esta problemática, pero sí es importante saber que niños y adolescentes pueden generar esta problemática. ¿De qué forma, usted lo habló en el bloque anterior, pero para profundizar un poco, de qué forma la llegada del COVID ha influido pues, en el aumento de los niveles de ansiedad en las personas? Muy bien. La situación del COVID, la pandemia, ha impactado en lo que yo denomino los 3 jinetes del apocalipsis en la salud mental. Problemas de depresión, problemas de ansiedad y problemas de violencia. En el caso focalizado de la ansiedad, el hecho de, 1, estar en contacto con la muerte. Para nadie es mentira que esto ha matado gente. 2, el hecho de nosotros cambiar nuestra cotidianidad, nuestra normalidad, en donde, por ejemplo, tenemos que utilizar las medidas de bioseguridad, ¿sí? El no tener contacto social o disminuir el contacto social o cambiar el contacto social a través de redes tecnológicas. Eso ha impactado en que las personas tengan mayor nivel de ansiedad. El regreso a las clases, el ir a trabajar, el estar en el transporte público, aumentan los niveles de ansiedad. Debemos finalizar el programa, pero llega un último comentario y quiero compartirlo con usted. Ya lo vamos a leer. 3 María. Buenos días. Cuando siento ataques de pánico, me da taquicardia y siento un frío en el pecho y en el brazo. Es desesperante y me da muy seguido. Sufro de esto desde muy pequeña y cada vez es más fuerte. ¿Cuál es mi recomendación? No hay necesidad que tengas que estar pasando por toda esta sintomatología tan desagradable, ¿sí? Cuando existe la posibilidad de que tengas el asesoramiento de un psicólogo o el abordaje de un psiquiatra para que puedas resarcir todos estos síntomas que va a condicionar tu vida cotidiana. Muchísimas gracias por su compañía esta mañana. Conversamos con el psicólogo Gilberto Aldana, fundador del Servicio de Psicología del Hospital Vargas. Por favor, sus puntos de contacto. Sí, cómo no. Me pueden conseguir como @GilbertoAldana en Instagram, en Facebook o en Twitter. Y estamos a la orden. Gracias, Beatriz. Gracias nuevamente por su compañía a usted. Gracias por su sintonía y por interactuar con nosotros. Recuerde que tenemos una cita